Hola mis queridos hermanos, un saludo muy especial para todos y cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. Continuamos adelante con esta serie de catequesis que estamos haciendo sobre el tema de la idolatría según la Sagrada Escritura. Y quisiera explicarles el día de hoy para qué nos pone la Iglesia las imágenes religiosas. Quiero comenzar contándoles un poco de historia. Las primeras comunidades cristianas que eran perseguidos por su fe en Jesucristo, por su amor al Evangelio, tenían que vivir su culto, la Eucaristía, metidos en las catatumbas. Es decir, tenían que enterrarse en la tierra profundo para poder celebrar allí su culto, porque si los llegaban a ver creyendo en Cristo Jesús, celebrando la Eucaristía y anunciando el Evangelio, pues los podían asesinar. De hecho, muchos murieron mártires por esta situación. Y resulta que estos primeros cristianos, si nosotros vamos y miramos las catatumbas, que hoy por hoy son lugares de peregrinación de muchas personas, nos vamos a dar cuenta cómo ellos, desde la iglesia primitiva, pintaban imágenes en todas las paredes. Yo no les estoy diciendo mentiras. Si ustedes buscan por internet imágenes de las catatumbas de los primeros cristianos, ahí les van a aparecer un montón de imágenes que ellos pintaban en esas paredes. Ahora, si vamos a la Sagrada Escritura, a la Palabra de Dios, específicamente en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, nos vamos a dar cuenta que Hebreos 11, todo el capítulo va a dar una lista grande de héroes de la fe, es decir, de personas del Antiguo Testamento que por su fe en Dios y por haber hecho algo por Dios merecieron ser reconocidos y ser anotados en esa lista que, vuelvo y repito, nos presenta la carta a los Hebreos en el capítulo 11. Esa lista empieza hablando de Abel, habla de Enoc, habla de Abraham, habla de David, habla de Moisés. Y como es una lista tan larga, entonces en el versículo 32 nos hace el siguiente resumen. Mire lo que dice el resumen en el versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por su fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Entonces, vuelvo y repito, ahí hay una lista de todos aquellos héroes de la fe que merecieron un reconocimiento por esa fe que tuvieron y por haber creído en Dios y por haber aceptado a Dios y haber hecho alguna cosa en el Antiguo Testamento, porque está hablando de los del Antiguo Testamento, por el Señor. Si ustedes miran esa lista y lo leen, yo los invito a Hebreos capítulo 11, todo el capítulo, yo les invito para que lo lean, para que lo miran, se van a dar cuenta que menciona a los personajes y inmediatamente después hace una pequeña descripción de aquello que le mereció ser puesto en esta lista. Entonces, de la misma manera que la carta a los Hebreos nos da una lista, un pequeño canon de todos aquellos héroes de la fe del Antiguo Testamento, pues la Iglesia también tiene una lista, un canon de todos aquellos héroes de la fe del Nuevo Testamento. Es decir, de aquellas personas que aceptaron a Jesucristo, creyeron en Jesucristo y por amor al Evangelio, por llevar el Evangelio a todas partes del mundo, muchos de ellos incluso a costa de su propia vida, pues merecen un reconocimiento también para el Nuevo Testamento y merecen ser puestos, vuelvo y repito, la Iglesia los pone en una lista, en un canon, donde se les reconoce esa fe, ese heroísmo, ese servicio a Jesús y al Evangelio, y son puestos como ejemplos que nosotros podemos imitar. Algo interesante, si revisan esta lista, estoy hablando de la lista de Hebreos 11 sobre los héroes de la fe del Antiguo Testamento, es que se van a encontrar con un montón de personas que cometieron muchos errores en su vida. Si ustedes se vuelven a mirar cada uno de estos personajes y leen todo lo que pasó, se van a encontrar que muchos de ellos se equivocaron muchas veces. Pero están puestos en esta lista porque precisamente Dios es capaz de ver lo bueno que las personas hacen y que por eso bueno que fueron capaces de hacer, merezcan que se les haga ese reconocimiento. Ahora, después de darnos esta lista que nos la da, vuelvo y repito, Hebreos 11, nos dice la misma carta a los Hebreos, pero ya en el capítulo 13, versículo 7, mire lo que nos dice la carta a los Hebreos.
Presten atención. Acuérdense de sus dirigentes que les anunciaron la palabra de Dios. Ojo, recuérdenlos, acuérdense de ellos, ténganlos presentes. Esa es la razón por la que la Iglesia Católica tiene festividades en honor a María y a los santos. Y sigue diciendo, vuelvo y lo repito y continúo porque dice algo muy interesante. Miren, entonces, repito, Hebreos 13:7. Acuérdense de sus dirigentes que les anunciaron la palabra de Dios, pero escuchen lo que siguen. Y considerando el final de su vida, imiten su fe. Esta es la razón por la que la Iglesia Católica jamás va a declarar santa a una persona que no haya muerto. Debe ser una persona a la que se le considere el final de su vida, es decir, que después de muerta se pueda dar testimonio de que esa persona murió siendo fiel a Jesucristo y al Evangelio. Y tiene toda la razón, porque qué tal que le dé por decir que es santa a una persona o declarar como santo, ejemplo, invitar a una persona que esté viva, pero al final de su vida se aleje del Evangelio, se aleje de la fe, apostate la fe, cualquier cosa puede pasar, pues no tendría ninguna lógica que sea un ejemplo a imitar cuando su vida no termina de la manera más correcta. Entonces, por esa es la razón de que, vuelvo y repito, la Iglesia solo declara santos a algunas personas considerando el final de su vida y después de un proceso largo, de una investigación larga y de muchos años de que esa persona haya fallecido. También va a decir el mismo apóstol San Pablo en 1 Corintios 11:1, miren lo que dice: imítenme a mí, que yo imito a Cristo. Entonces, claro, esos son los mejores ejemplos que nosotros tenemos a imitar, porque ellos con su vida ya imitaron a Cristo Jesús. Entonces, mis queridos hermanos, esta es la verdadera razón por la cual la Iglesia nos pone a María y a los santos como los mejores ejemplos que nosotros podemos imitar, ya que considerando el final de sus vidas, podemos tener la certeza y la seguridad de que fueron fieles hasta el final a Jesucristo y al Evangelio, y que por tanto nosotros sí podemos imitar a esas personas, así como el apóstol Pablo lo acaba de decir claramente: imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Esas imágenes de María y de los santos lo que nos dicen a nosotros es que en un mundo que constantemente dice no a Dios, un mundo que cada vez saca más a Dios de su política, de sus colegios, de la vida cotidiana, de tantas cosas, en un mundo que cada vez tiene menos cuenta a Dios en las cosas importantes, estas personas fueron capaces de decir con su vida que sí, de que se puede ir contra todo eso que el mundo nos presenta, ser fieles a Jesucristo y al Evangelio y alcanzar esa meta que todos nosotros deseamos y soñamos, que es la salvación de nuestras almas. Entonces estos santos nos han demostrado con su vida que en un mundo que dice no, uno le puede decir sí a Dios con firmeza, cueste lo que cueste, aunque tenga que perder incluso su vida, puede ser fiel al Evangelio, puede ser fiel a Jesucristo. En este sentido, la idea es que cuando nosotros veamos una imagen religiosa, pues nosotros conozcamos la vida y la obra de esa persona. Nosotros sepamos qué fue lo que hizo esa persona por Jesús y por el Evangelio, que le mereció ser puesto como un ejemplo de fe para nosotros, los demás creyentes, como un ejemplo a imitar. Y eso es precisamente lo que nos dice también la misma carta a los Hebreos en el capítulo 11, pero en el versículo 4. Miren lo que dice. Repito, Hebreos 11:4 dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y escuchen esto: y muerto. Ojo, esto es importante porque esto nos vuelve a unir a lo que vimos ahorita, considerando el final de su vida. Por eso es que tiene que ser que la persona ya haya muerto y que se haya podido demostrar hasta el final que fue fiel a Jesucristo y al Evangelio. Pero esta es la razón también por la que se tiene que poner es una imagen. ¿Por qué? Porque esa persona obviamente ya no está. Entonces se pone una imagen de esa persona para que, viendo la imagen de esa persona, vuelvo y repito, nosotros nos interesemos por conocer su vida y por conocer qué fue lo que hizo en favor de Jesucristo y el Evangelio. Y entonces dice, mire cómo sigue: y muerto aún habla por ella. ¿Qué quiere decir esto? Que esa persona, a pesar de que ya está muerta, la fe que esa persona tuvo sigue hablando por medio de ella.
Entonces, en esta lista que nos da de Hebreos 11 de todo el Antiguo Testamento, la fe de estas personas siguió hablando por ellos a pesar de que ya estaban muertos. Y lo mismo pasa en el Nuevo Testamento. Estos héroes de la fe cristiana que ya murieron, esa fe, ese heroísmo, eso que ellos hicieron, pues sigue hablando por ellos. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos la vida y la obra que hay detrás de esa persona que está representada en esa imagen religiosa. En este momento recuerdo un poco una pequeña anécdota. No hace mucho estábamos hablando en un grupo de personas que estudiamos Biblia juntos y de repente estábamos tocando todo este tema de las imágenes, porque es la catequesis que en este momento estoy haciendo, y nos contó uno de nuestros compañeros que había estado hablando con un no católico sobre este tema de las imágenes, con una persona que cree que el simple hecho de tener una imagen ya es idolatría. Dice él que se le ocurrió preguntarle a esta persona si él tenía hijos y que le contestó que sí, y que se le ocurrió hacerle la siguiente pregunta. Le dijo, bueno, supongamos que usted va con sus hijos al Parque Simón Bolívar aquí en Bogotá, y allá en el Parque Simón Bolívar hay una estatua de Simón Bolívar. Entonces vamos a suponer que usted está con sus hijos en el Parque Simón Bolívar y de repente uno de sus hijos le pregunta, papá, ¿quién es ese señor que está ahí? ¿Qué le responderías a tu hijo? Dice que esta persona le dijo, pues yo le respondería a mi hijo que ese es el libertador que hace más de 500 años vino, descubrió estas tierras, en fin, yo le contaría todo lo que sé sobre Simón Bolívar. Entonces aprovechó nuestro amigo, nuestro compañero, y le dijo, pues eso es precisamente lo que pasa con las imágenes religiosas. Lo que hay ahí es una simple imagen de yeso y nada más, pero detrás de la vida de esa persona hay una historia que contar por Jesucristo y por el Evangelio. Entonces, de la misma manera como usted a su hijo le explica cuál fue la vida, qué fue lo que hizo esa persona que está ahí, pues nosotros le podemos explicar, los que conocemos, a los que no conocen, qué fue lo que hizo esa persona que está representada ahí por Jesucristo y el Evangelio, y por qué está puesto ahí como una persona que es un héroe. ¿Por qué? Porque si la imagen de Simón Bolívar está puesta ahí, porque es considerado el libertador, un héroe. Entonces también las imágenes religiosas están puestas los santos y María ahí, porque son considerados por nosotros unos verdaderos héroes de la fe. Y le dijo, y fíjese que usted a su hijo no le dijo, mire que eso es un Dios falso, ¿no? Usted no le dijo a su hijo que ese era un Dios falso, porque para usted eso es una simple imagen y no es Dios. Pues lo mismo pasa con nosotros. Nosotros tenemos esas imágenes, pero sabemos que son yesos que se pueden destruir, que simplemente se pueden desaparecer en cualquier momento porque están representando a alguien, pero no son esa persona que está representada ahí, y muchos menos son Dios. Ahora puede ocurrir también la siguiente situación. Vamos a suponer que aparece un patriota de esos superpatriotas que conocen muy bien detalle a detalle toda la historia de Simón Bolívar. Viene al Parque Simón Bolívar, se va, abraza la imagen de Simón Bolívar y le da un beso. Y le dice, gracias por habernos libertado, en fin, lo que usted quiera. Entonces tendríamos que pensar que esa persona está creyendo que esa imagen, ese yeso de Simón Bolívar es Dios porque le da un beso y lo abraza. No. Entonces hay personas que muestran afectividad de esa manera sin querer decir, sin querer reconocer que eso que está ahí, esa imagen, ese yeso, es Dios o así por el estilo. O que, por ejemplo, en este caso del patriota, crea que ese realmente es Simón Bolívar. Él tiene claro que es una imagen, una representación de Simón Bolívar que ya murió hace mucho rato. Entonces eso puede pasar muchas veces. Hay personas que muestran afecto porque conocen muy bien el santo, conocen muy bien la historia detrás de la vida de esa persona y muestran esos afectos. Además, pues como lo vivimos en un programa anterior, nosotros ya mostramos que dar un abrazo, dar un beso, no es adoración. Entonces eso puede estar pasando también, pero no tenemos que pensar entonces que esa persona cree que esa imagen es Dios porque le da un beso o un abrazo. Lo que sí quisiera yo que nosotros tuviéramos muy en cuenta y tuviéramos claro es que detrás de esa representación está la vida de una persona que en el caso de nosotros los cristianos es un héroe de la fe, un verdadero cristiano, una persona que pudo haber dado incluso su vida por servir a Jesús y por servir al Evangelio, y que es mucho más importante que conozcamos muy bien la historia de esta persona y que eso nos motive a nosotros a imitar la fe de esa persona. Entonces yo espero, mis queridos hermanos católicos, que nosotros comencemos a darle a las imágenes de María y los santos el lugar correcto que como representaciones de personas que la Iglesia nos pone como verdaderos ejemplos que nosotros podemos imitar.
porque vuelvo y repito, ya considerando el final de la vida de esas personas, ellos imitaron a Cristo, así como nos dice Pablo en 1 Corintios 11:1, imítenme a mí, que yo imito a Cristo. Tenemos todo tipo de ejemplos para decirnos que sea cual sea el cargo que nosotros desempeñemos en nuestra vida, podemos también alcanzar esa santidad. Entonces los ejemplos van desde San Martín de Porres, por ejemplo, que se hizo santo barriendo un convento, hasta, por ejemplo, Ignacio de Antioquía, que fue echado vivo a los leones para que se lo comieran. En fin, tenemos matrimonios, tenemos todo tipo de ejemplos, vuelvo y repito, para decirnos que cualquiera sea el área que nosotros nos desempeñemos, también podemos alcanzar esa santidad siendo fieles a Jesucristo y al Evangelio. Ahora, también hay otro sentido de las imágenes religiosas que son de alguna manera una forma artística de representar un pedazo del Evangelio. A ver, me explico, les pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, una imagen de Jesús con una oveja al hombro, o una imagen que represente a Jesús, ¿sí? Porque hay un montón de imágenes de diferentes colores, no son el mismo. ¿Por qué? Porque son simplemente, precisamente son representaciones, y hacer representaciones lo que importa es lo que representan, no si es el verdadero, si no es el verdadero, si se parece, si no se parece, no, eso es lo que menos importa. Entonces, una imagen de Jesús con una oveja al hombro, Lucas 15:4 y siguientes. Una imagen de María con un bebé en los brazos en una pesebrera, Mateo 2:1 y siguientes. Una imagen de Jesús en una cruz en el medio de dos malhechores también crucificados, San Juan 19:17 y siguientes. La imagen de la última cena, Jesús con sus 12 apóstoles, San Lucas 22:19 y siguientes. Si vemos también, por ejemplo, una imagen de San Benito con una Biblia en la mano, esa imagen, lo único que nos está diciendo San Benito con esa imagen, o esa imagen lo que nos está queriendo decir es: lean la palabra de Dios como él, que se la conocía perfectamente. Una imagen de Madre de Teresa de Calcuta. Una imagen de Madre de Teresa de Calcuta lo único que me está diciendo a mí es que yo también puedo servir al Señor, ojalá especialmente en los más necesitados, en aquellas personas llagadas, mugrosos, que huelen maluco, aquellas personas como a todas aquellas que ella atendió en Calcuta, que nadie miraba y que nadie daba nada por ellos, y que ella les daba un poquito de dignidad, ayudándolos todo lo que más lo pudo hacer. Y también de esa misma manera, por ejemplo, si nosotros hablamos de Semana Santa, que es cuando más vemos que sacan imágenes y procesiones, vamos a hablar, por ejemplo, del Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos es muy común ver que se lleva un yeso, una imagen que representa a Jesús montado en otra imagen, en un yeso de un burrito. Hay países, incluso como aquí en Colombia, hay lugares donde lo hacen en vivo, entonces no es una imagen de yeso, sino una persona que representa a Jesús montado en un burro. Eso nos está hablando de aquel pasaje del Evangelio donde Jesús llega esa semana, ese domingo, a Jerusalén y entra montado en un burro. Y la gente va con palmas diciendo: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces es una representación que se hace de aquello que sucedió aquel día. Y precisamente, pues como en Semana Santa estamos recordando todo lo que fue esa última semana de Jesús, pasión, muerte y resurrección, pues entonces son puras imágenes que representan esos hechos, esos acontecimientos. Pero entonces vuelvo y repito, lo que tenemos es que aprender a leer las imágenes, porque esas imágenes, detrás de esas imágenes hay un pedazo de la Biblia o del Evangelio que se nos quiere mostrar y que nos está diciendo algo a nosotros, y que nosotros debemos aprender a leerlas. Fíjese que hay algo bien interesante. Leía yo una vez que antiguamente, incluso en la Edad Media, los nobles, que era gente que tenía mucha plata, si era como se llamaba a los ricos, los nobles, eran personas que no sabían leer ni escribir. Y a estas personas que no sabían ni leer ni escribir, se les anunciaba el Evangelio por medio de imágenes. Poco a poco iban conociendo eso que sucedió por medio de imágenes. Porque tenemos que aprender a leer las imágenes, porque las imágenes nos están dando un mensaje. Ahora, otra cosa interesante también es que estos hermanos que nos critican a nosotros por tener imágenes, ellos también tienen imágenes en los billetes. Casi todos los billetes tienen imágenes de sus pastores, tienen Biblias ilustradas para niños, que obviamente pues tienen también imágenes. En sus casas tienen fotografías de sus seres queridos, etcétera, imágenes de artistas,
famosos, futbolistas, etc. Entonces yo lo que me pregunto es, ¿quién estará tan interesado en que quitemos de nuestras casas las imágenes que nos recuerdan los héroes de la fe, pero no están interesados en que quitemos aquellas imágenes de artistas, de futbolistas, de famosos? Por eso sí no hay ningún problema. Se los digo porque normalmente estas personas llegan a la casa de un católico, ven una imagen de María o de alguno de los santos y dicen: Dios mío, el demonio, Satanás, saquen eso de ahí, que eso está prohibido en la Biblia. Pero solamente son contra esas imágenes que nos recuerdan a María, a los santos y a aquellas personas que han sido fieles a Jesucristo y al Evangelio. A ellos no les preocupan las imágenes de futbolistas, no les preocupan las imágenes de artistas, de cantantes, o incluso imágenes vulgares muchas veces. Por eso sí no hay ningún problema. Solamente están interesados en quitar aquellas imágenes que nos recuerdan a los héroes de la fe. Y yo me pregunto, ¿quién estará detrás de todo eso? ¿A quién será aquella persona que le estorba una imagen que representa a Jesús con un corazón ardiente, que nos muestra todo el amor que nos tiene, que hay que quitar esa porque supuestamente es un Dios falso? ¿A quién le interesa que hay que quitar una imagen de María con un bebé en los brazos que nos recuerda que gracias al sí de ella Jesucristo vino a salvarnos? ¿A quién le puede estar interesando que solamente hay que quitar esas imágenes cuando las demás no? Y yo creo que al único que le interesa borrar todo aquello que nos recuerde constantemente a Jesús y a los héroes de la fe es el mismo demonio. ¿A quién más le puede interesar solamente quitar aquello que nos recuerda a Dios y no quitar aquello que nos recuerda lo mundano, lo pagano, cosas muchas veces que no son personas, incluso que muchas veces no han sido un gran ejemplo para nuestra vida, pero con esas sí no hay ningún problema? Entonces solamente Satanás puede estar interesado en que nosotros borremos y quitemos todo aquello que nos recuerda a Jesús y a aquellas personas que fueron fieles a Él y fueron fieles al Evangelio. Ahora, si alguna persona no quiere tener imágenes, pues que no tenga. No hay ningún problema con que no tenga imágenes, no se va a ir al infierno por no tener una imagen. Pero no nos venga a decir a nosotros que esos son demonios, que eso hay que quitarlo, que eso hay que desaparecerlo, que esos son dioses falsos, ídolos, porque son ellos los que verdaderamente creen que una imagen de María o de un santo es un ídolo. Nosotros jamás lo hemos visto como un Dios, jamás vemos a María como Dios, jamás vemos a los santos como Dios. Sabemos que son simplemente representaciones y tienen un valor sentimental importante para nosotros. Pero ellos las ven y dicen: ¡ay, un ídolo, un Dios falso! Entonces son ellos realmente los que creen que son dioses, pero nosotros la verdad jamás creeremos que ni María ni los santos son dioses o son ídolos. Entonces, si no las quieren tener, que no las tengan, pero que no nos vengan a decir a nosotros que estamos cometiendo un pecado por tenerlos ahí como los mejores ejemplos de fe que nosotros tenemos para imitar. Decía sobre las imágenes de San Basilio, un padre y un doctor de la iglesia, que el que venera una imagen, venera en ella a la persona que en ella está representada. Entonces, quien venera una imagen, venera en esa imagen a la persona que en ella está representada. Es más claro para donde las imágenes son simplemente representaciones de una persona que, vuelvo y repito, para nosotros es un héroe de la fe. Ahora, yo sí debo recordarle a mis hermanos católicos que las imágenes son yesos, son simplemente representaciones que no tienen ningún poder. Solo Dios es fuente de poder y solo Dios hace milagros. Los yesos no hacen milagros, solo Dios hace milagros. Lo que sí es claro es que Dios puede actuar de muchas formas que nosotros no alcanzamos a entender. Incluso es Dios quien hace los milagros por medio de hombres. Hay personas que dicen: yo tengo el don de sanación, pero ojo, no es que esa persona sea la que haga los milagros, es Dios quien actúa por medio de esa persona. Entonces el único que es fuente de poder, el único que hace milagros es Dios, aunque lo puede hacer de muchas formas que nosotros muchas veces no alcanzamos a entender y a comprender. Entonces, mis queridos hermanos, no hay imágenes poderosas, no hay imágenes milagrosas. Hay un Dios poderoso, hay un Dios milagroso que puede actuar de muchas formas, incluso puede sanar a las personas por medio de objetos, etcétera, como lo vamos a ver en una próxima catequesis. Pero sí quiero que les quede claro: las imágenes no tienen poder, las imágenes no hacen milagros. Dios es el único poderoso y milagroso que puede actuar de muchas formas. Termino diciendo que la Iglesia Católica
condena tajantemente en todos los documentos, por todas partes. La Iglesia condena tajantemente la idolatría, pero ojo, como a todo aquello que sin ser Dios ocupa el lugar de Dios. Lo que pasa es que nosotros los católicos entendemos que adorar es reconocer que una persona, animal o cosa es Dios, y que se puede convertir en un ídolo todo aquello que sin ser Dios ocupa el lugar que le corresponde única y exclusivamente a Dios, sea el dinero, sea el poder, sea el placer, sea un ser querido. Puede ser que una persona tenga un ser querido en el primer lugar que le corresponde, vuelvo y repito, única y exclusivamente a Dios, y por tanto este ser querido, una cosa buena, pues se puede estar convirtiendo también en un ídolo. Entonces vuelvo y repito, lo que nosotros sí tenemos claro es eso: adorar es reconocer que una persona, animal o cosa es Dios. Adorar es reconocer que una persona, animal o cosa es Dios, y se puede convertir en un ídolo todo aquello que sin ser Dios ocupa el primer lugar que le corresponde única y exclusivamente a Dios. Pero como católicos condenamos tajantemente la idolatría como uno de los peores pecados que nos muestra la Sagrada Escritura, que nos hace perder nuestra salvación. Que el Señor los bendiga. Nos vemos en un próximo programa sobre esta serie de catequesis que estamos haciendo sobre el tema de la idolatría según la Sagrada Escritura.